Hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a comenzar con la quinta clase de Ministerio Pastoral. En esta hora vamos a estudiar sobre el pastor y las ceremonias. Punto 8. El pastor y las ceremonias. El pastor tiene que llevar a cabo varias ceremonias. Las ceremonias que realiza el pastor ocupan un lugar importante en el pastorado y es parte del culto. Las principales ceremonias son el casamiento, funeral y ordenaciones de cargos en la iglesia. Primero veamos sobre la ceremonia de casamiento. 1 entre paréntesis, ceremonia de casamiento. El matrimonio formado entre varón y mujer fue instituido directamente por Dios. Génesis 2:18 indica que Dios formó personalmente a la ayuda idónea para el hombre. Génesis 2:14 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, el matrimonio no es un invento humano ni una institución social, sino formado directamente por Dios. El origen del matrimonio es Dios. Por eso el casamiento no debe llevarse a cabo de cualquier forma. Hay que rendirle un culto santo a Dios. Últimamente la ceremonia de casamiento se está llevando a cabo de un modo muy liberal. Hay casos en que el novio y la novia ingresan bailando al compás de una música alegre. Pero el pastor tiene que saber claramente que estas costumbres están mal. Tiene que enseñar a la congregación que la ceremonia de casamiento debe llevarse a cabo delante de Dios mediante un culto santo. Si al pastor le piden ministrar el casamiento, primero debe el pastor evaluar si se trata de un casamiento lícito. No debe llevar adelante la ceremonia por temor a herir los sentimientos y que se vayan de la iglesia. Tiene que establecer claramente el principio y en caso de que se salga de ese principio, tiene que poder rechazar ministrar el casamiento. En caso de divorciados por causas no excepcionales, no tiene que casarlos. Mateo 19:6 dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. El matrimonio es la unión realizada por Dios. Por lo tanto, el divorcio según el antojo humano no significa que sea un divorcio legítimo. En caso de divorcios no permitidos por la Biblia, aunque se hayan divorciado según la ley civil, siguen siendo un matrimonio delante de Dios. Por lo tanto, contraer matrimonio con alguien en esa situación se está cometiendo pecado de adulterio. Ministrar casamiento de personas en esa situación hará que el pastor esté permitiendo el pecado de adulterio. Dentro de los siguientes casos excepcionales, la Biblia permite el divorcio y nuevo casamiento.
Primero, en caso de que uno de los dos cónyuges haya cometido adulterio, es lícito el divorcio. En este caso, la parte inocente sí podrá contraer nuevo casamiento. El pastor podrá ministrar el casamiento de alguien en esa situación. En segundo lugar, si los esposos están separados a causa de una guerra y ya no hay posibilidad de reencuentro, se permite nuevo casamiento. Si vemos en Jeremías 29, 4 al 6, tenemos la palabra de Dios a los que fueron llevados cautivos a Babilonia luego de la destrucción de Jerusalén. Dios dijo que los cautivos en Babilonia se estableciesen en Babilonia, tomaran esposa y tuvieran hijos. Es porque no había posibilidad de que en vida pudiesen regresar a la patria. Por eso, si hoy en día el marido y la esposa se llegan a separar a causa de una guerra o situación excepcional, se permite el nuevo casamiento. En caso de Corea, el 25 de junio de 1950 se dividió en Corea del Sur y Corea del Norte. Por eso hubo muchos maridos que se quedaron en el sur, dejando a sus esposas e hijos en el norte. No había forma alguna de determinar si su esposa e hijos seguían vivos o no. En tal caso, puede optar por seguir solo o casarse de nuevo, y esto no sería pecado. En tercer lugar, se puede volver a casarse por fallecimiento del cónyuge. En cuarto lugar, en caso del divorcio obligado por el cónyuge incrédulo, se permite el divorcio y nuevo casamiento. En 1 Corintios 7:15 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero en este caso es mejor que el creyente siga amando hasta el fin y se esfuerce por ser un ejemplo de fe para evangelizar. Está mal divorciarse por motivo de que no le agrada a su cónyuge incrédulo. 1 Corintios 7:15 se refiere al caso de un divorcio forzado por el cónyuge incrédulo. La idea básica de la Biblia es, en lo posible, vivir juntos soportando. Dentro de estos 4 casos se permite el divorcio. Por lo tanto, no es correcto el divorcio y nuevo casamiento por motivos. Por lo tanto, no es correcto el divorcio y nuevo casamiento por motivos ilícitos. En estos casos, el pastor debe rechazar ministrar el casamiento. El pastor puede rehusar casar a una pareja en que uno es creyente y la otra es incrédula. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El casamiento no se puede realizar porque uno lo quiera según su propio antojo. Tiene que casarse obedeciendo a Dios, según la voluntad de Dios, buscando el cónyuge que Dios le quiere dar.
El pastor tiene que instruir a los creyentes en la vida cotidiana también para que encuentren el cónyuge creyente en el Señor. Si aún así le piden ministrar el casamiento con algún incrédulo, tiene que explicar claramente el motivo del rechazo a ministrar. Y la persona que quiera contraer matrimonio tendrá que evangelizar al incrédulo y esforzarse por guiarlo a Cristo. Pero hay que examinar bien para ver si el incrédulo finge creer solo para obtener permiso de casamiento. En este caso, es conveniente posponer la fecha de casamiento hasta comprobar que haya verdaderos frutos de fe. En caso de que los padres de uno de los dos se opone fuertemente, el pastor tendrá que averiguar el motivo. El pastor tendrá que presentar los pasajes bíblicos adecuados desde una posición neutral. Es importante que el pastor tenga en claro su convicción teológica con respecto a la ministración del casamiento. No debe aceptar incondicionalmente cualquier pedido de casamiento. En caso de que una pareja de jóvenes desconocidos le piden casarlos, tiene que dedicar un tiempo largo de consejería. Tiene que averiguar bien sobre el casamiento de ellos. En caso de averiguar bien la fe de la pareja y el matrimonio de esta pareja no quebranta las enseñanzas de la Biblia, se la puede casar. Incluso en caso de pareja que la conoce bien en forma habitual, si le piden casarlos, el pastor tendrá que encontrarse con ellos previamente. El pastor tiene que encontrarse previamente con la pareja y evaluar nuevamente la fe de ellos. También tiene que enseñarles claramente el matrimonio instituido por Dios. El pastor tiene que obtener de ellos la determinación de servir bien a Dios. La ceremonia de casamiento puede llevarse a cabo según el orden general de los casamientos. Pero hay que saber que se trata de un culto que se le rinde a Dios. Por eso se tiene que desarrollar en un ambiente solemne y santo. Cuando hacen su ingreso el novio y la novia, se puede usar la música de la marcha nupcial. Una vez que el novio y la novia se ubican de pie uno al lado del otro, el ministro dice que dará comienzo el culto de casamiento delante de Dios. Encarga a todos los invitados a participar solemnemente de la ceremonia. El culto de casamiento comienza con el cántico de un himno. Luego el pastor predica la palabra. El contenido del sermón puede incluir que Dios instituyó originalmente el matrimonio, los deberes de esposos y esposas según la Biblia, que se amen mutuamente en el Señor, sirvan bien a Dios, entre otros temas. Se podrían usar varios pasajes bíblicos, pero los más usados son Génesis 2, 18 al 25, Efesios 5, 22 al 33, Primera de Pedro 3, 1 al 7, y pasajes similares. Al término del sermón, les pide al marido y esposa que hagan los votos matrimoniales.
Los votos matrimoniales se hacen delante de Dios y de todos los testigos. Al término de los votos matrimoniales, el pastor ora diciendo que la pareja ya se ha constituido en matrimonio. Luego declara que ambos son un matrimonio. Si le entregan un honorario por el servicio de ministrar el casamiento, lo puede aceptar con gratitud. Pero la actitud del pastor esperando un honorario le quita autoridad. Ahora vamos a ver sobre el culto fúnebre. 2 entre paréntesis culto fúnebre. Que un familiar querido parta de este mundo es algo triste también para los cristianos que creemos en la vida después de la muerte. Generalmente los creyentes consideran al pastor como alguien importante y se apoyan en él en la vida cotidiana. Pero cuando uno de los familiares ha partido de este mundo, necesitan mucho más la guía del pastor. Por eso, en caso de fallecimiento de un miembro, el pastor debe considerar esto como la prioridad. Antes que cualquier otro asunto importante, primero debe visitar a los familiares para consolarlos. De ser posible, si le notifican el fallecimiento de alguien, tiene que visitar inmediatamente la casa o el hospital. Luego el pastor rinde un culto fúnebre y conversa sobre los pasos a seguir para la funeral. En especial, el culto fúnebre es una buena oportunidad para que la familia en luto se acerque más al Señor. El pastor tiene que estar consciente que el culto fúnebre no es por el difunto, sino por sus familiares y visitantes. O sea, no es una ceremonia para el difunto. Hay varias clases de fallecimientos. Fallecimiento por una larga enfermedad, muerte repentina, fallecimiento de bebés, fallecimiento luego de haber creído fielmente en Dios o fallecimiento en una condición de fe incierta. El pastor tiene que tener en cuenta todo esto. Tiene que guiar el culto fúnebre de manera que sea de consuelo a las diversas clases de familiares del fallecido. La ceremonia fúnebre se divide grandemente en 3 etapas. Culto fúnebre cuando el cuerpo es colocado en el ataúd. Culto fúnebre al despedir el ataúd y el culto fúnebre en el entierro. Primero veamos paso a paso el culto fúnebre al colocar el cuerpo en el ataúd. Este culto fúnebre se da luego que han lavado el cuerpo del difunto, lo vistieron con ropa fúnebre y está colocado en el ataúd. Generalmente se realiza después de 24 horas del fallecimiento. Hay veces en que el pastor participa personalmente en la colocación del cuerpo en el ataúd. También realizan esta tarea los empleados de la funeraria contratada. Luego de que el cuerpo se ha colocado en el ataúd, el pastor dirige el culto fúnebre. El culto comienza con las siguientes palabras: ahora vamos a realizar el culto fúnebre del hermano. Se menciona el nombre del hermano.
En caso de que el difunto tuviera algún cargo o título, se lo llama según su cargo o título, por ejemplo, llamándolo diácono. Luego de cantar un himno, el pastor lee un pasaje bíblico y consuela a los familiares diciendo que el difunto se encuentra en el reino de los cielos, disfrutando de la gloria. Les siembra la esperanza del reino de los cielos. A los invitados les hace reflexionar y entender que la vida finalmente termina así. El pastor encomienda a los familiares a andar por el camino de la fe, fortalecidos con la esperanza del reino de los cielos. En caso que el difunto haya sido incrédulo, no debe decir que el difunto se encuentra en el reino de los cielos. En este caso, sencillamente debe decir que el difunto ya ha partido de este mundo y que atravesó un camino por el que pasan todos los seres humanos. El pastor debe decir también que la vida es corta y que hay que vivir anhelando la gloria de la vida después de la muerte, que esto es una bendición. El culto de despedida del ataúd se realiza cuando el ataúd, con el cuerpo adentro, parte hacia el cementerio. Por lo general en Corea se realiza a los 3 días de fallecimiento, pero dependiendo de los días de culto de la iglesia y diversas circunstancias se puede modificar la fecha. El culto fúnebre de despedida del ataúd también es por los familiares y amigos del difunto. El pastor puede predicar un sermón que aliente a la vida cristiana. El culto de entierro se realiza luego del entierro del ataúd o de la colocación de la urna en el nicho. En esta ocasión se informa que el difunto enterrado o cremado resucitará en la segunda venida de Jesús. Por eso el pastor tiene que predicar un mensaje que dé esperanza de la resurrección. Por ejemplo, los pasajes bíblicos más comunes usados en el entierro son Juan 5, 25 al 29, Primera de Corintios 15, 50 al 58 y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Es importante que en las ceremonias fúnebres se eviten elementos supersticiosos. Especialmente en las culturas asiáticas, incluyendo Corea, tienen la costumbre de hacerle una reverencia al difunto. En caso de que el difunto haya sido un creyente y también sus allegados, se les informa previamente a las demás personas que no hagan reverencia. Es adecuado informar a la funeraria que se realizarán ceremonias fúnebres cristianas. Hay que colocar una nota escrita pidiendo que no hagan la reverencia ante la foto del difunto. La ceremonia fúnebre cristiana consiste en una oración silenciosa ante la foto del difunto, no haciendo reverencia. En esta ocasión, la oración no es por el difunto, sino por sus familiares y sobre las actividades de la ceremonia fúnebre.
Luego de orar, los visitantes saludan a los familiares. Hay que prohibir el uso de bebidas alcohólicas en el velatorio. En cada etapa fúnebre, de recepción del ataúd, despedida del ataúd y entierro, todos los mensajes de los sermones fúnebres deben enfocarse en el Evangelio. El predicador debe cuidarse para que el mensaje no sea amenazadora para los familiares del difunto. No es apropiado que el pastor predique con una pasión exagerada frente a personas que sufren tristeza. Tampoco es apropiado que el pastor predique el Evangelio en un tono de ataque. Es suficiente con que dé una clara explicación del Evangelio. El pastor debe comunicar con seguridad que todo ser humano necesita creer en Jesús y que esto es muy importante. Aunque el difunto no haya tenido un claro testimonio de fe, en definitiva, Dios es el único que sabe si fue salvo o no. Nadie sabe si el difunto fue regenerado mediante la obra del Espíritu Santo en estado de coma, usando la palabra que escuchó con anterioridad. Otro punto a tener en cuenta es que el sermón fúnebre no debe ser muy largo. Los que sufren padecen dolor en su corazón. Los familiares estuvieron muchos días sin dormir bien y están cansados. Muchas veces el ambiente del velorio es muy desordenado a causa de varias visitantes. Por eso es conveniente que el sermón fúnebre sea breve y claro. Como referencia, vamos a indicar algunos pasajes bíblicos más usados en los funerales. Lucas 16:19, Segunda de Corintios 5, 1 al 10, Primera de Corintios 15, 35 al 49, Primera de Corintios 15, 50 al 58, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, Apocalipsis 14, 13. Además de estos pasajes bíblicos, el pastor puede leer y estudiar la Biblia para un adecuado sermón para el funeral. En cuanto al honorario, es similar al casamiento. Ministrar la ceremonia fúnebre es también parte de las actividades del pastor. Es algo que el pastor tiene que hacerlo sí o sí. Por eso, si los familiares le ofrecen con gratitud e insistencia, puede aceptarlo. Pero en lo posible hay que evitar recibir honorario por la ceremonia fúnebre. Por último, vamos a considerar sobre la ceremonia de ordenación. 3 entre paréntesis, ceremonia de ordenación. Hay varias clases de ordenaciones. Los principales son la ordenación de pastor, que lo realiza el presbiterio. Luego, el consistorio de la iglesia local realiza la ordenación de ancianos y ancianas. En este momento vamos a hablar de la ordenación de ancianos. La ordenación de ancianos es una ceremonia para ordenar oficialmente a los ancianos que aprobaron el examen para ancianos de la Asamblea General.
El consistorio de la Iglesia establece la fecha para la ordenación de ancianos, pero debe informar que de antemano al presbiterio, establecer a los integrantes del comité para la ordenación y fijar la fecha. La ordenación de ancianos tiene los mismos momentos del culto general. Lo único que cambiaría es que luego del sermón se agregan los votos de ordenación y oración con imposición de manos. Los votos de ordenación los hacen los que son ordenados y toda la congregación. Mediante los votos, los que son ordenados se comprometen a ayudar bien al pastor y servir fielmente en la iglesia durante toda la vida. Mediante los votos, la congregación se compromete a respetar la autoridad de los ordenados y a obedecerlos. Luego de esto, los integrantes del comité de ordenación colocan sus manos sobre la cabeza del que es ordenado y el representante de ellos realiza una oración de imposición de manos. Luego el pastor presidente del consistorio de la iglesia declara que el ordenado ya es un anciano. Con esto hemos visto el tema sobre el pastor y las ceremonias. Aquí finalizamos la quinta clase de ministerio pastoral. Muchas gracias.